Transmitiendo desde Cartagena de Indias, Colombia. Emisora Luz y Vida. La Biblia dice: probad los espíritus. Testimonios, noticias, actualidad de interés cristiano. Aquí en Emisora Luz y Vida. Asuntos eclesiásticos. Saludos, gloria a Jesucristo. Dios le bendiga de manera especial. Les saludamos de manera especial nuevamente en este espacio. Hoy martes, gloria a Jesucristo. Martes, bendito sea nuestro Dios. Que Dios es bueno. Estamos por la misericordia de Dios, martes 17 de enero, del año 2023, segunda emisión de este año. Por la misericordia de Dios, vamos ya con la segunda emisión este año nuevo 2023. Quiero decirle que es un honor poder estar transmitiendo en vivo, totalmente en vivo, desde Cartagena de Indias. Le saludo a su hermano en Cristo, Carlos Andrés Ruiz, bajo la dirección general de nuestros pastores Carlos Garcés y Merles Garcés. Somos parte de la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Dios, Luz y Vida. Gloria al Señor. Así que, bueno, dando simplemente estos saludos, vamos a orar para poner este programa Asuntos Eclesiásticos en las manos de quien deben estar, en las manos de nuestro Dios. ¿Estamos? Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios, porque en tu misericordia nos permites estar vivos, estar con salud, estar para compartir tu poderoso mensaje, para poder aprender de tu Espíritu, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Queremos poner nuestras vidas en tus manos. Te rogamos, Dios, que nos ilumines, que tu Espíritu Santo se mueva en este programa, que tu palabra redunde para edificación de tu pueblo, para convencimiento de aquellos que están confundidos, para aquellos que todavía no se han afirmado, puedan tener esa preparación en su carácter para que definitivamente, Señor, decidan seguirte. Aprovechamos, Dios, en estos programas para que tu gloria se manifieste en señales, en prodigios, en milagros, en sanidades, en liberación, pero sobre todo, Dios, afírmanos en tu verdad, Dios mío. En el nombre de Jesús nos abandonamos en tus manos. Te pedimos que bendigas cada hogar, cada vida, Señor, que nos sintoniza, que llegan a esta transmisión, que llegan a estos videos, Dios. Bendícelos de manera especial y toma el control de los aires para que se respire tu aroma, Dios, tu hermoso aroma del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Bendecimos a todos. Vamos a hacer una emisión un poco más corta en el día de hoy. Vamos a seguir tratando. Vamos a hablar hoy de una trampa número 3 para los cristianos en estos tiempos. Para los cristianos hoy. Trampa número 3 es un tema bastante polémico. En algún momento hemos dicho que le íbamos a hablar, íbamos a tocarlo, y precisamente hoy los traemos como una de esas trampas que se han maquinado, que se han orquestado en el mundo entero para afrentar la fe de aquellos que han depositado su confianza en el Dios vivo, en el Dios verdadero, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Mesías, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y bueno,
en esta trampa vamos a entrar de lleno directamente a un artículo que está en video, así que dura unos cuantos minutos, está en inglés, no sé si tenga sentido, pues la mayor parte de nuestros oyentes son de habla hispana. Sin embargo, me gustaría de todas maneras dejar este audio aquí para que quede como registro de lo que estamos haciendo, de lo que estamos hablando. Entonces, son unos cuantos minutos, son 4 minutos de audio de una entrevista que hicieron a un pastor, y yo sé que ya de una apenas diga de qué se trata esto, se van a dar cuenta que es bastante polémico el asunto. Resulta que hay una entrevista donde en un programa de televisión asiste un pastor cristiano evangélico y invitan también a un pastor, entre comillas, pastor gay. Entonces, vamos a dar sonido, vamos a ver si podemos... You know, I'd be interested to know, Dr. Thomas, and by the way, welcome to Dallas. I'd be interested to know your perspective on religious freedom. For example, should those bakers in Oregon who had the Sweet Cakes Bakery and refused to bake a cake for a lesbian wedding, do you think the government was right to sanction them? Should they be put out of business like they are because they will not violate their religious conscience and serve a same-sex marriage ceremony? Do you think they ought to be fined by the government, or was the government wrong? Dr. Jeffress, do you believe that those who opposed slavery and those who opposed interracial marriage should not have had the law protect them and to ensure that both black and white people were able to drink out of the same fountains? So I take it your answer is yes, they should have their business taken away from them because they won't bake a wedding cake for a gay ceremony. Is that true? I didn't ask that, Dr. Jeffress. No. I asked you what your... But you won't answer the question, will you? You won't answer my question. I do not believe race is the same as sexual choice. I have an African-American pastor friend here in this community who says, don't equate sin with the color of my skin. And I believe many people of color, not all, but many, take offense that you equate sexual choices with skin color. And that's very offensive to many people. It's very offensive to me that you would equate my sexual orientation as a sexual choice. My sexual orientation is just as valid in my lifestyle as someone's color of their skin. It is not a choice. It is something that is a God-given gift. Pastor, and I will not demonize Pastor, all sexual activity is a choice. All sexual activity. Nobody puts a gun to your head or my head and makes us do anything sexually. It is all a choice. If you're talking about inclination, that's another story. But I think it's interesting, you didn't answer the question of whether or not that baker ought to have his business taken away because his religious belief of 2,000 years in this country says marriage should be between a man and a woman. And John, that's where I'm afraid we're going here. Those who cry for tolerance are going to be the most intolerant of people like us to retain our beliefs without threat of civil litigation or even governmental sanctions. Dr. Jeffress, we've not been in this country for 2,000 years. So, to say that we But Christianity has been here for 2,000 years. Christianity continues to evolve through our understanding and through our tradition. God's word never evolves. It never changes. The scripture says, thy word is settled in heaven forever, O Lord. People change, opinions change, but God's word never changes. Well, I believe that God is still speaking, and God continues to reveal God's good news through living beings. But God's not schizophrenic. He doesn't contradict himself. God is schizophrenic. God has already spoken. His revelation is in Scripture, and unless you're willing to say Jesus was a homophobe, how do you say in Matthew 19, he says, God created people male and female, a man shall leave his father and mother and cleave to his wife. That is God's pattern for marriage. It's been the pattern for 2,000 years for Christianity, thousands more of years for Judaism. That's the historic understanding of the Bible. There's no ambiguity about it at all. Biblical marriage in Judaism was not about a man and a woman for the sake of love. It was about the sake of property. It was about men's domination over women. We've evolved on marriage. No, it was God's created plan. It wasn't about the domination of women. God's eternal plan was for one man and one woman. God designed marriage, and I think He knows how it best operates
who are we to say we know better than God? So are we saying, Dr. Jeffers, that we should continue slavery because slavery was in the Bible? That slavery was never condoned in the Bible. Ever has it been condoned in the Bible. And by the way, those who led the fight against slavery were Christians. The abolitionists were Christians who led the fight against slavery. So no, the Bible does not condone slavery, and to equate gay marriage with, the freedom from slavery is a complete twisting of Scripture. I respect your opinion, I don't agree with it. Ok, gloria al Señor. Bueno, esto es un fragmento de esa entrevista, digamos, la parte más importante en la que hubo un debate. Y lo primero que voy a decir varios puntos que espero sean de gran bendición para nuestra vida en este día, para todos los creyentes. Lo primero que debo resaltar de esta entrevista es que se hizo de una manera muy educada. Miren que no se trata de la educación como la hablan en algún momento hoy por hoy, que dicen que educación entonces es no decirle la verdad a las personas. No, hay que tener mucha sabiduría y cómo hablar, para que aún en nuestra manera de hablar reflejemos la luz de Cristo a las demás personas. O sea, no se trata de coger y arrugarle la cara y señalar al otro y estrucarlo y agarrarlo y apretarlo y decir palabras hirientes. O sea, una de las cosas que debo reconocer en el pastor que está defendiendo los postulados, los fundamentos, las bases de la Biblia, lo hizo de una manera muy respetuosa, y durante ese espacio de video que estamos viendo de esa entrevista, se manejaron las personas con mucha educación, con mucho aplomo, con tranquilidad. Tú puedes defender tus fundamentos, tus principios de fe a las personas en tu lugar de trabajo, con tus compañeros de estudio, con las personas que están a tu alrededor, con tus familiares, sin exaltarte, sin gritar, sin enojarte, porque precisamente este es una de las que hacen parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, el dominio propio, porque cuando tú pierdes los estribos, te enojas, manoteas, golpeas contra la mesa, estás en ese momento estás perdiendo los estribos y estás demostrando algo completamente distinto a lo que promovió Jesús. Yo nunca, solamente registra la Biblia en algún momento donde Jesús se exaltó, y fue cuando fue afuera del templo, que lo habían convertido, que estaban los cambistas allá afuera y habían convertido en una casa como de mercadería, y eso fue el enojo que sintió Jesucristo, y dijo: el celo de tu casa me consume. Entonces fue un enojo por lo que había pasado allí. Fue el único momento, pero del resto, cuando venían los fariseos, los escribas, a importunar a Jesús y tratar de escarbarle, a hacerles trampillas ahí en sus preguntas, Jesús le respondía con una tranquilidad. Y en las Escrituras podemos contemplar, leyendo bajo el poder y la guianza del Espíritu Santo, podemos entender que Jesucristo contestaba con sabiduría, con tranquilidad, no dándole pie a los demás para que dijera: mira, se enojó. Eso significa que le tocamos una fibra sensible, significa que por ahí es donde nos podemos meterle a esa persona. Entonces, cuando uno se exalta por algo, cuando le tocan un tema, significa que ahí hay una debilidad, ahí hay algo que no está bien. Entonces, en este debate, lo primero que debo decir es que se manejaron, aunque estuvo en inglés el audio, yo espero que algunos se estén capacitando en esto y aprendiendo inglés. En el video, yo les voy a dejar aquí en la descripción de esta transmisión, le voy a dejar el link de esa, para que lo vean. Ahí tienen los subtítulos y pueden leer lo que ellos comentaron. Es lo primero que voy a decir. Se pueden decir las cosas, se pueden argumentar y se pueden defender los principios de fe a las personas que están equivocadas, que están en el error porque han torcido las Escrituras, porque están hablando otras cosas completamente diferentes, y se puede hacer con aplomo, con carácter, pero con tranquilidad y con respeto sobre todo, sin utilizar palabras hirientes, sin utilizar grosería, porque eso lo que haría es que desacreditaría el mensaje del Evangelio, porque nosotros no somos como los que debaten en las redes, como las famosas tiraderas,
se insultan, que coge la gente cuando habla algo que va en contra de lo que yo pienso, la gente se molesta y terminan hiriendo a las demás personas. Así no somos los cristianos. Si hay alguien que viene y hiere, maltrata, daña a alguien porque está en una condición pecaminosa, que supuestamente él está mejor, eso no es de Dios. Nosotros debemos compartir el mensaje de la palabra de Dios con amor, con mansedumbre, con doctrina. ¿Ok? Instruye y amonesta con doctrina, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, es lo primero. Lo segundo que voy a decir, y son como 4 cositas que vamos a decir, vamos a hacer una emisión corta en este día. Lo segundo es que el pastor, entre comillas, voy a decir entre comillas, porque a mí no me cabe en la cabeza de que alguien diga, no, yo soy pastor, y ya, listo, hay que decirle es pastor, porque el pastorado es un llamado de Dios. Y la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. No el que tiene los títulos puestos allí, marcados allí en la pared, y el que tiene un título porque fue a un instituto bíblico o a una universidad, etcétera. No. El pastorado es un llamado de Dios, y los frutos, el fruto del Espíritu Santo es el que habla por cada persona que es creyente. Entonces voy a decir entre comillas, pastor que defiende el homosexualismo porque entiendo él es homosexual y lidera una iglesia, entre comillas, que las personas están en esa condición. Así como es el líder, también en su mayoría las ovejas, no totalmente, pero sí en su mayoría. Él defiende y dice algunas cosas que son preocupantes, porque esta es una de las trampas que se ha metido, que es unas trampas que están puestas para el cristiano en el día de hoy. Está el discurso de lo que se le habla o se dice que es políticamente correcto. Es decir, que nosotros en público debemos mantener un discurso que sea acorde con la corriente de este siglo, con la corriente que anda, que deambula por todas las esquinas, por todos los lugares a donde nosotros vayamos, en las universidades, en los colegios, en los lugares de trabajo, en las asociaciones, en las fundaciones, en las organizaciones, en las instituciones, en las empresas, en todos lados, en las fábricas. Entonces, debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque debemos fortalecer nuestro carácter en Dios. Nosotros aquí hemos hecho mucho énfasis en la oración. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, cuando estamos aferrados y estamos afirmados en su presencia, vamos a tener el carácter suficiente para discernir los espíritus, las cosas que se mueven a nuestro alrededor, y podamos mantenernos firmes. De eso se trata. Entonces la trampa está en que si alguien no está de acuerdo con los postulados que se manejan hoy en día, como por ejemplo lo que decía este varón decía que la orientación sexual no es una decisión, sino que ya nace con la persona, ya viene con la persona. Y peor aún lo que dijo este hombre, dijo que esa orientación viene de Dios. Es decir, que si él es gay, que si él siendo hombre, teniendo sus órganos reproductivos de hombre masculino, entonces teniendo sus cromosomas XY, tal cual genéticamente de la punta de la hebra del cabello hasta la planta de los pies, sus cromosomas, su información genética es de un ser hombre masculino. Entonces dice que no, que Dios no lo puso en ese cuerpo, pero no, Dios lo hizo gay. Y eso es una equivocación desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista espiritual, que es el que nosotros debemos defender con mucho respeto, sin herir, sin dañar, sin ultrajar. Recordemos lo que dijimos ayer, no se trata de la persona, sino lo que está detrás de la persona. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice la palabra de Dios, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Revestidos pues de la armadura de Dios. Entonces, ojo, nuestra pelea no es contra la persona, debemos entender eso, debemos sentir compasión, debemos sentir lo que podría sentir Dios viendo que su creación se está pervirtiendo, que se está desviando, que se está confundiendo,
que está escuchando la voz de el enemigo, de nuestra alma, nuestro adversario, el diablo. Están escuchando más la voz de él que la voz de su creador, del Dios todopoderoso, que quiere lo mejor para cada uno de nosotros, del ser humano. Entonces, él dice que entonces el pastor, él va diciendo cosas, y el pastor cristiano evangélico, cimentado, fundamentado en la palabra de Dios, con la sabiduría que el Espíritu Santo le ha dado, le va contestando enseguida y le va diciendo que eso es falso, que la orientación sexual es una decisión de cada persona. Esto va en contra de cualquier aspecto biológico que pueda existir en este tema. O sea, no es cierto que la orientación sexual de una persona sea algo natural, sea algo que viene, y lo peor que dice, que viene de Dios. O sea, nuestra orientación sexual está determinado biológicamente. Dios hizo hombre, hizo mujer. En el libro de Génesis eso está completamente puntualizado. Jesucristo viene y dice, dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, nunca habla por ahí intermedios, y nunca le da la posibilidad en ninguna parte de las escrituras, de las sagradas escrituras, que hay una posible, que hay otras opciones. El ser humano, alejado de Dios, se pervirtió, se dejó engañar por el enemigo, así como ocurrió en Sodoma y Gomorra, y alejados de Dios empezaron a seguir sus propios pensamientos y sus propias lascivias y lujurias, y se entregaron hombre con hombre, mujer con mujer, se entregaron a un desorden completamente, y por eso trajo Dios juicio en aquel lugar, porque dijimos en algunas emisiones, esto estaba trayendo bastante afrenta en contra de las personas que estaban alrededor, y no porque no las podían tolerar, es porque se querían meter aún con esas personas. Cuando llegaron los ángeles a Sodoma, y estaba Lot y los vio y los invitó a llegar a su casa en señal de hospitalidad, porque era algo propio de los hebreos, vieron que los demás del pueblo querían acercarse a estos hombres y querían violarlos. Los querían violar, querían llegarse a ellos, que es el término bíblico, digamos, por así decirlo, un término bastante suave para que no se escuche tan grave, tan distorsionado, pero querían acostarse con estos hombres. Ahí nos da a entender la conciencia que había en aquella región. Querían llegarse a las personas, querían violarlas, querían acercarse a estos varones que llegaron a hablar con Lot y su familia. Entonces se dieron cuenta de que efectivamente la maldad que estaba en ese lugar estaba atentando y confrontando a las personas que estaban a su alrededor. Por eso trajo Dios juicio sobre Sodoma y Gomorra, y cayó fuego del cielo y fueron consumidas estas dos ciudades. Entonces, quien fue guardado fue Lot y su familia. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios guarda a los que confían en Él. Los que se alejan de Dios terminan enredados y perdidos en sus propios pensamientos. Hay muchas personas inteligentes con las que yo he tratado, muchas personas que leen mucho y siguen a otros artistas, siguen a otros literatos, a otros escritores, y les gusta la manera como piensan estas personas. Pero eso no significa de que nosotros no podamos presentar nuestra posición, nuestra perspectiva de vida con base a lo que Dios nos ha enseñado. Yo puedo leerme un libro de X o Y persona, por ejemplo de Quiroga, puedo leerme un libro de Gabriel García Márquez, etcétera, pero yo puedo presentar mi perspectiva sobre ese libro de acuerdo a los principios que Dios me ha enseñado. O sea, yo nunca por leerla a otra persona tengo que alejarme de lo que Dios me ha enseñado por su misericordia a través de su Espíritu Santo. Eso se llama carácter. Entonces el pastor siempre le contestaba con aplomo, con mucho respeto, y le dijo claramente: usted está equivocado, discúlpeme, pero la orientación sexual no es una cosa natural, no es algo que venga de Dios. Dios estableció hombre y mujer, no estableció intermedios. Dios estableció hombre y mujer, y la orientación sexual de la que usted habla hoy en día es una decisión de cada persona, porque unos poquitos hagan bulla en las redes sociales no significa de que tengan la razón. Entonces, porque lo dijo fulanito de tal, o porque lo están diciendo mucho en tal programa de televisión, porque los medios de comunicación están funcionando hasta para eso.
Mucha gente está recibiendo dinero, está recibiendo dádivas, está recibiendo bastante platica para que hagan bulla sobre esto, aunque esto sea incorrecto. Tratando de decir que el azul no es azul, sino que el azul un día de esto ya no es azul, sino que es gris. Y entonces aquí como todo el mundo diga que es gris, entonces ya el azul ya deja de ser azul, sino que se vuelve gris. Así como dice la Biblia, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Ok? Otra de las cosas que dice en esta entrevista, y con esto finalizamos, que es con lo que me quedo. Él habla dentro de las diferentes cosas que él comunica, porque él trata de dar primero argumentos humanistas, argumentos basados en ideas quizás concebidas dentro del humanismo. El humanismo tiene muchas cosas, pero dentro del humanismo él trata de defender de que una persona puede decidir hacerlo así y pensar así y creer que eso es natural, aunque sea una decisión, la orientación sexual que tiene, aunque sea desviada, aunque no coincida con su órgano reproductivo. Entonces, empieza a utilizar argumentos humanistas, pero el pastor siempre le habla acerca de la Biblia, siempre le habla de la palabra de Dios, y ese es nuestro fundamento. Cuando usted empieza a decir, no, es que a mí me parece que no sé qué, la gente va a poder decir, ¿y tú quién eres? El mismo adversario, el mismo Satanás te va a decir, ¿y tú quién eres para estar opinando aquí? ¿Quién dijo que tu opinión pesa? Pero cuando nosotros decimos, la Biblia dice, y nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, es el fundamento del Creador, del Padre de las luces, del Eterno, del que lo hizo absolutamente todo. Entonces ya la autoridad no es nuestra, es la autoridad del Padre, de nuestro Creador, de Dios. Y es el Dios mismo quien defiende su palabra. Entonces es mejor siempre hablar con la palabra de Dios. Dijo que la palabra de Dios, porque vio que el pastor hablaba mucho, sí, no, pero es que la Biblia dice esto, no, pero es que la Biblia dice esto, no, es que el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Dios creó a hombre y a varón y a varona, hombre y mujer creó Dios. Entonces, como vio que mencionaba mucho la Biblia, dice, no, pero es que la Biblia ha evolucionado con el pensamiento del ser humano, con las interpretaciones del ser humano. O sea, que quiso decir que ya esta Biblia que se leyó, que se escribió durante más de 4,000 años, no, que ya no es así, que no, que eso no, las personas como ya piensan diferente, entonces esos simbolismos, esa información que está allí, está libre de ser interpretada como nosotros hoy en día lo vemos. Y entonces aquí el pastor se le paró serio y le habló y le mencionó un versículo de la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el libro Salmo 119, versículo 89, y lo voy a leer. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Aquí le dijo el pastor, tú estás diciendo de que la Biblia evoluciona. La Biblia no evoluciona. La Biblia está establecida. La palabra, cuando tú hablas de la Biblia, estás hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma. ¿Por qué? Porque Dios mismo, el autor de esa palabra, es inmutable. La Biblia dice que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y en algunos momentos que hemos compartido la palabra hemos dicho, y nos conviene a nosotros que Dios no cambie, porque precisamente por Dios no cambiar es que extiende su misericordia todos los días y no nos ha pagado conforme a nuestra iniquidad. Renueva, dice su palabra, su misericordia cada mañana. Entonces, por decir esto Dios, por ser inmutable, es que nosotros contemplamos a diario la misericordia de Él, dándonos oportunidad a que abramos nuestros ojos, a que nos inclinemos a Él, a que nos arrepintamos de nuestra maldad, de nuestros pecados, recurramos a Él, confiemos en Él, para que entonces Él sea el que nos guarde en ese día. Entonces a nosotros nos conviene el carácter de Dios, que es inmutable. Imagínense si Dios cambiara de parecer de un momento a otro y entonces estaríamos en problemas. Entonces Dios no cambia, la palabra de Dios no cambia. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los siglos. Este es el versículo que usa
el pastor para contrarrestar lo que él dijo. Y tiene razón. Y tiene razón. Mira, la Biblia dice, cielo y tierra pasarán. Es decir, esto que fabricó Dios para que nosotros viviéramos aquí, en este planeta, cielo y tierra pasarán. Pero su palabra jamás pasará. Bendito sea nuestro Dios y nuestro Padre que está en los cielos. Ese es nuestro Dios. Entonces, estas trampas que se orquestan para que pensemos como todo el mundo empieza, ellos podrán tener sus argumentos y tendrán una metralleta para disparar y para contrarrestar cada cosa que tú digas, pero tú y yo no debemos movernos de lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y si nos quedamos plantados allí y nos cimentamos en lo que dice Dios, vamos a tener la sabiduría. El Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría para contestar a cada una de las cosas. Yo ahí vi una ametralladora de argumentos que el pastor evangélico, guiado por el Espíritu Santo, tenía la capacidad de ir contestando una a una enseguida sin titubear, como si todo ya lo tuviera aquí, como si toda la escena ya la tuviera almacenada en su cabeza, porque así actúa Dios. Cuando usted está metido con Dios, cuando usted lee la Biblia, cuando usted se cimenta en Dios, usted se mete con Él, vendrán personas, vendrán vientos, vendrán tempestades, porque la Biblia dice que los que confían en Jehová serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas. O sea, nos plantamos ahí y no seremos conmovidos, porque ese es nuestro Dios. Entonces, hay de aquellos que tuercen la palabra. Este varón básicamente está torciendo lo que dice la palabra de Dios. Lo está torciendo porque su condición es contraria a lo que dice la Biblia, a lo que Dios ha establecido. Pero entonces él necesita creer en Dios y necesita creer que está bien con Dios. Y por eso empieza a retorcer las cosas. Y tiene mucha gente que asiste a las reuniones de este hombre, las tiene engañadas porque el Espíritu Santo no está ahí, no está dirigiendo nada, sino que están dirigiendo sus propias concupiscencias. Entonces, cuando nosotros queremos agradar a Dios, nos abrimos al diálogo con Dios, escuchamos la voz de Dios humildemente. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Será que estoy bien con esto, Padre amado? ¿Tú no te gusta esto? ¿Me toca quitarme esto de encima? ¿Me toca arrancarme esto? ¿Me toca desgarrarme aquí? Esto no te agrada, Dios, me duele. ¿Cómo es posible, Dios? Pero como yo te amo, Padre amado, yo necesito entonces dejar esto que a mí me gusta, porque a ti no te agrada, Dios. Entonces ese es el verdadero pensar de una persona que quiere agradar a Dios. Entonces estas personas necesitan a Dios porque quieren armar sus iglesias, pero están torciendo la palabra de Dios para autojustificarse, para justificarse sus maldades. La palabra de Dios condena todo esto. Nosotros no condenamos a nadie. Es la palabra de Dios. Jesucristo dijo que ni Él mismo vino a condenar al mundo, sino que el mundo es condenado por la palabra de Dios. Lo que dice Dios es lo que se utiliza para condenación o salvación de una persona. La palabra de Dios es la que nos muestra qué es lo que a Dios le agrada y qué no. Cómo debemos vivir y cómo no debemos vivir. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Jesús. Llegamos entonces, yo le dije que esta misión iba a estar cortica. Qué bueno es Dios para siempre, para siempre. Damos gracias a Dios por cada una de las personas que han estado conectadas. A Evis Terán, gloria al Señor. Ahí está mi esposa Jessica Garcés. También mis hijas también están escuchando. Acá tengo a Camila, Sofía y a Hanna Gabriela. Les saludan en esta hora también. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a orar para dar finalización a este espacio que hemos compartido. Yo anhelo en mi corazón que haya sido de gran bendición para nuestras vidas. Debemos mantenernos. Hay esta trampa de que qué pena que la gente me escuche a mí que no estoy de acuerdo con ellos, que mira que mucha gente se siente aludida, se siente rechazada, se siente señalada por mí. No, usted con mucho respeto, con carácter, pero con respeto, con mansedumbre, con amor,
puede compartir sus principios basados en la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a orar porque Dios es bueno. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios, porque en tu misericordia hemos podido compartir tu palabra en este día. Gracias porque tú eres bueno. Tú tienes cuidado de nosotros. Tú quieres formar nuestro carácter. Tú quieres alertarnos para que te busquemos cada día más, para que nos llenemos de ti y podamos contestar y podamos compartir tu mensaje de salvación a todo aquel, sin importar la condición en la que se encuentre, sea su orientación sexual, sea su estilo de vida, sea sus vicios, sus maldades, su pasado, Dios. Podemos compartir el mensaje de salvación, las buenas nuevas de Jesucristo a cada persona. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, cada una de las personas que han llegado a este video, para que les fortalezcas, para que tu Espíritu Santo descienda sobre sus vidas, les bautice, les llene con poder para poder predicar, para poder mantenerse fiel a ti, Dios. En el nombre de Jesús, porque necesitamos estar aferrados a ti para poder vivir una vida que a ti te agrade y podamos contemplarte, Señor, cuando estemos en el reino de los cielos. Vamos a pasar la eternidad contigo, Dios. Te damos muchas gracias. Dios mío, oramos por cada necesidad. Si hay personas que necesitan de una sanidad, te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tú operes sanidades de toda clase, que libertes la mente de aquel que está cautivo, aquel que tiene la mente, Dios mío, atada, aquel que está siendo, Dios mío, influenciado por cosas siniestras, por cosas oscuras. Te pedimos que le hagas libre para tu gloria y para tu honra. Aquel que está confundido, Dios mío, traes luz a su vida, porque tú, Jesucristo, eres luz. Amado Dios, te damos muchas gracias por este programa que nos has permitido emitir en este día. Recibe la gloria y recibe la honra, Dios, porque solamente a ti te pertenece. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo solamente puedo saludar a los que escriben. Entonces, cuando esté conectado, cuando se conecte con nosotros en vivo, incluso si no está conectado en vivo, no hay problema, también escríbanos. De pronto leemos las personas que dejen comentarios, y en la misión anterior y en la próxima lo saludamos también, y oramos por usted de igual manera. Hemos llegado al final de este espacio. Damos la gloria a Dios. Recibe bendición de Dios. Anhelamos que haya recibido bendición de Dios. Tenemos mañana nos encontramos en este espacio con la ayuda del Señor a las 5 de la tarde, hora en Colombia. Estuvo con ustedes su hermano en Cristo, Carlos Andrés Ruiz, bajo la dirección general de nuestros pastores Carlos y Merles Garcés. Somos parte de la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Dios, Luz y Vida, y este fue su programa Asuntos Eclesiásticos de emisora Luz y Vida. Dios te bendiga. Chao, chao. La Biblia dice: probad los espíritus. Testimonios, noticias, actualidad de interés cristiano. Aquí en emisora Luz y Vida. Asuntos Eclesiásticos.